Después de Cristo, al día de hoy, es colosal el cambio de la humanidad en los avances tanto científicos como costumbres, tradiciones, etc. Pero dentro de estos 2025 años hasta la fecha de subido este video, existieron condenas grotescas, horrorosas, que inclusive el juez de la Suprema Corte más cruel y desensibilizado se le haría pesadillesco imponerle a una persona estas aberraciones que estás a punto de ver en este video. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América en el año 1492, en el cual dentro de este periodo histórico largo ocurrieron brutalidades por parte del mismo gobierno que hasta el mismísimo Kim Jong se cagaría en los pantalones. Es por eso que hoy hablaremos de 3 horrorosos instrumentos de tortura de la Edad Media. Del primer artefacto que le da la bienvenida a este video, no hay dato exacto respecto a la creación del mismo. Una versión indica que fue creado por españoles en el siglo XVI y otra en la que se menciona que el autor de este fue un jurista boloñés llamado Hipólito de Marsilis. La cuna de Judas era sencillamente una pirámide de madera sobre la cual se colocaba la víctima suspendida en el aire arriba del artefacto de esta manera. Una vez que la víctima estaba atada con cada extremidad de su cuerpo, las cadenas se iban aflojando lentamente, de manera que la punta filosa y llena de astillas de la pirámide se abriese paso lentamente en el ano de la desgraciada víctima. Lo hacían de esta manera para que la víctima, o en su contraparte, el presunto culpable, confesara todos sus crímenes. Se dice que este era uno de los métodos favoritos de la Santa Inquisición en esa época, pues el condenado era dispuesto de tal manera que si se dormía y relajaba el cuerpo, caía sobre la punta hiriente del instrumento. Si éste seguía sin confesar la información solicitada, los verdugos tenían la tarea de dejar caer con fuerza, desgarrando sus partes íntimas, ocasionándole heridas brutales, grotescas y perturbadoras, de las cuales no tenían derecho a atención médica. Aunque déjame decirte que, como en todo juicio, la persona a veces era inocente. Sin duda, este es uno de los instrumentos más aberrantes de la historia. No es novedad que para la religión, aún en el siglo XXI, tener una orientación sexual diferente es un pecado mortal. Es considerado la condena automática de tu alma. Básicamente era tomado como herejía. Imagina qué era lo que pensaba la iglesia en la época medieval, con el valor agregado de tener el gobierno en su mano y su propio ejército. Con estos puntos que te estoy dando para que te des una idea de cómo eran las dimensiones de los pensamientos de hace más de un milenio, ahora ante ustedes les presento el segundo instrumento. El que verás a continuación se trata de la pera de la angustia. Era el dispositivo 100% mecánico de tortura pensado para los herejes, las brujas y la gente que tenía orientación sexual diferente. La estructura anatómica del artefacto era un grupo de 4 hojas de metal con una manivela dentro y un sistema mecánico que permite extenderlas o contraerlas a voluntad, de forma de tal que cuando estaban contraídas se veía como una pera. He ahí a su nombre. Este artefacto, según la condena, era introducida en la boca
la zona genital de la mujer o en el recto. Una vez que se introducía a la fuerza, la manivela se giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla brutalmente desde el interior. Si la víctima era acusada de tener una orientación sexual diferente, se introducía en la zona rectal. Si era acusada de herejía, se introducía en la boca. Y si era acusado de brujería, se metía este artefacto en la zona genital de la mujer. Si bien estamos de acuerdo que la víctima no moría, aunque no dudo que hayan deseado que así fuera, el dolor agonizante que era sentir el metal helado al entrar por la zona rectal, mientras se expanden las hojas lentamente, desgarrando a la víctima por dentro y ocasionándole que se hicieran excremento, así infectando las heridas internas con sus propias heces. Como dije al principio y que entendieras, la dimensión colosal entre los pensamientos de la iglesia actual a la de hace más de un milenio, este castigo, según la iglesia en ese tiempo, era la penitencia que debían pagar estas personas en vida. Acto seguido, una condena eterna en el infierno. Sin duda, es una de las cosas que dejarán marcadas por siempre a la iglesia. Si tú crees que en este video no puede haber algo que sea peor que estos dos que acabamos de ver, pues déjame decirte que el que sigue es mucho peor. Ante ustedes, el toro de Falaris. Falaris fue un tirano gobernador sobre el imperio griego. Durante su régimen, contactó a Perilo de Atenas, un hábil escultor, herrero e inventor prestigioso en la ciudad. Falaris lo mandó a llamar para que le construyera una nueva máquina de tortura cuya crueldad y salvajismo infundiera terror en el corazón de sus enemigos y en el de cualquiera que osase contradecirle. Seguido de esto, Perilo encontró una solución elegante al problema que Falaris le había planteado. Su propuesta era básicamente una imponente estatua de cobre hueca y en forma de toro. Al momento de cumplir la sentencia, se abrió un compartimento en la parte lateral de la figura y se introducía al condenado en el interior del toro. Acto seguido, se debe incendiar una hoguera en la parte inferior del artilugio. El metal debería ponerse al rojo vivo y terminando por cocinar a la víctima viva. El humo de su carne quemada y el sonido de sus gritos agonizantes salían en forma de bramido por un par de agujeros que su creador había puesto en la nariz de esta abominación. Falaris estaba emocionado con su nuevo juguete, aunque todavía se mostraba escéptico con la eficacia del mismo. Perilo había dejado un listón muy alto para su gusto. Él quería saber si su nueva adquisición realmente cumpliría sus expectativas. Así que Falaris, ansioso como niño en 24 de diciembre con su juguete nuevo, decidió usar a Perilo como sujeto de pruebas. Así que lo traicionó, ordenándole iracundamente entrar por su propio pie al interior del toro, así siendo el primer desgraciado en estrenar su propia creación. Y no crean, el creador del toro de Falaris no fue el único que padeció su tormento. Dígase por justicia divina o no, el mismísimo Falaris también tuvo que padecerlo en el año 554 a.C. Fue cuando se produjo un levantamiento popular que definitivamente acabó con su reinado y con su vida. Al parecer, la turba enfurecida arrojó al tirano al interior de su propio toro para que muriera asado y así pudieran escuchar sus aterradores gritos agonizantes frente a toda la gente que sufrió su tiranía. Sin duda, el toro de Falaris fue uno de los instrumentos de tortura más crueles que existieron. ¿Y quieres saber un dato adicional? Tiempo después, como era de esperarse, el mismo instrumento fue utilizado por la Santa Inquisición para seguir cometiendo atrocidades en el nombre de Dios.
Aquí es donde te das cuenta que eres una persona privilegiada al saber esto y de vivir en una época totalmente diferente y con un libre albedrío. Si el video te gustó, me apoyarías mucho con un me gusta y un compartir para seguir trayendo contenido como este. Si tienes algo que agregar, no dudes en ir a la caja de comentarios a expresarte. Te recuerdo que subo video cada semana para que estés al pendiente del contenido nuevo que estaré subiendo. Y te invito a nuestro podcast de terror, Aullidos y Monstruos, cada sábado a las 9 p.m. en el canal de Hannibal Rods, cuyo link está en la descripción de este video. Y muchas gracias por estar apoyando mi contenido. Soy Ugnow935 y hasta el próximo metraje.